Y ahora a las 12:12 lo prometido es deuda. ¿Y qué es lo que habíamos prometido? Hablar un poquito de economía. Tenemos varias cuestiones para charlar, para conversar con el entrevistado del día de hoy, que es economista, es profesor, es periodista. Hoy, por ejemplo, se va a estar tratando la ley del aporte solidario a las grandes fortunas en el Senado. Y también este fin de semana se estrenó el documental Vicentín, de gran empresa a gran estafa, donde podíamos ver, entre otros entrevistados en este documental de Pepe Albistur, a Horacio Robelli, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido a Ya Fue. ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, en lo personal bien, después como todos preocupados por la seria situación que estamos viviendo. Totalmente, Horacio. A nosotros nos pasa lo mismo, por eso queríamos conversar un ratito con vos. ¿Por dónde crees que pasan en la macroeconomía y en la microeconomía los temas más urgentes en este momento en la Argentina? Bueno, el tema más urgente que se está discutiendo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Recordémonos todos que Macri nos endeudó alegremente con el Fondo Monetario Internacional en DEG, en Derechos Especiales de Giro, pero esos Derechos Especiales de Giro me están diciendo que son casi 49.000 millones de dólares. O sea, en su momento fueron 44.000 millones de dólares, pero las otras monedas que conforman la canasta de moneda del Fondo Monetario Internacional crecieron más, y son casi 49.000 millones de dólares, está más cerca de 49.000 millones de dólares que de otra cifra, lo que se le debe convertido los DEG al Fondo Monetario Internacional, y según lo que firmaron Nicolás Duchovne y Adolfo Schwarzenegger como ministro y presidente del Banco Central respectivamente, Sí. había que empezar a pagar desde septiembre del 2021 una cuota de 3.735 millones de dólares desde septiembre del 21, después 8 cuotas iguales. Y lo mismo pasa con el resto de la deuda, porque la de septiembre es el primer pago que se nos dio en junio. En junio nos dieron en DEG el equivalente a 14.288 millones de dólares. Bueno, esta es la realidad lo que hay que pagar. Claro. Y esto es lo que se está acordando con el Fondo Monetario Internacional, porque la propuesta del gobierno argentino es no pagar la misma que le hizo y que aceptaron los bonistas privados, tanto de jurisdicción local como de jurisdicción extranjera, de no pagar capital, solamente pagar los intereses hasta el segundo semestre del 2024. La misma propuesta tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y es lo que se está discutiendo. Sí. Pero nos enteramos por trascendidos periodísticos que la propuesta del fondo para aceptar que cobrar solamente los intereses y no cobrar capital Sí. son muy duras, porque implicarían reformas previsionales, tributarias, implicarían 4 leyes: una ley de reforma previsional, Sí. una ley de reforma tributaria, la ley del acuerdo con el fondo. O sea, independientemente que el acuerdo con el fondo se hará 10 años, porque la propuesta del fondo que el acuerdo se haga 2021, 2031, independientemente que pueda cambiar el gobierno o no, Sí. un acuerdo firmado por el Congreso de la Nación por 10 años, y un plan y compromiso fiscal plurianual. Sí. Las 4 medidas son 4 medidas típicas del fondo, no hay nada nuevo. No. Lo que Y propone el fondo en esto. muchos de estos ajustes, hola, abrazo Agustina, disculpa. Sí, ¿qué tal, Muchos de Agustina? estos ajustes también se empiezan a ver reflejados en el presupuesto 2021, ¿no? En realidad, para mí, el presupuesto 2021 no, sí en la propuesta de ajuste previsional. Claro. El presupuesto 2021 no, porque en el presupuesto 2021 directamente el equipo del ministro Guzmán decía que no se le pagaba ni al Fondo Monetario Internacional ni al Club de París, que son los dos organismos Sí. que debe plata y que estamos en default, porque no se le paga capital, se le está pagando solamente intereses. Solo intereses, claro. En el caso del Fondo Monetario Internacional se está pagando unos 300 millones de dólares por trimestre, pero no se está pagando capital. Y en el caso del Club de París, que sí estamos en default, porque ahí sí hubo un vencimiento de capital, que fue el 22 de abril de este año, Sí. se cumple al mes, se cumple el depósito. El 22 de mayo de este año estamos en depósito con el Club de París, le debemos unos casi 10.200 millones de dólares, y ellos quieren que ese pago que no hicimos, que fue en mayo del año pasado, 2.100 millones de dólares, se lo pague en mayo del 2021. O sea que es una situación muy delicada la Sí. que financieramente está la Argentina con los organismos internacionales, por deuda que contrajo el gobierno de Macri, Claro. y que este gobierno tiene que afrontar, pero esto está obligando a hacer pasos, como es el caso del ajuste previsional, que es claro que el ajuste previsional, acá lo que va a crecer van a ser los precios y el tipo de cambio. Por la presión que estamos viviendo, lo que va a crecer en los próximos meses, por lo menos hasta marzo, Sí. va a ser los precios y el tipo de cambio. Esto es, si vos ves algo que tiene posibilidades de desplazarse libremente, es el valor del dólar y los precios. Claro. No tienen límites. Entonces, en esta situación, los jubilados y pensionados que le ajustás solamente por 50% por RIPTE, que es un promedio salarial que hace Sí.
el Ministerio de Trabajo y otro 50% por la recaudación del ANSES. Recordemos que si está la economía parada, la recaudación de aportes previsionales y de impuestos que van al ANSES, como por ejemplo es el 11% del IVA, Sí. la parte que le corresponde a combustible, etcétera, etcétera, no va a ser una gran recaudación. O sea que hasta marzo esta medida que se ha tomado de ajuste previsional condice con lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en el presupuesto nacional el gasto previsional, pese a que son 7 millones de jubilados, Sí. más de 5 millones cobran menos de 22.000 pesos. A septiembre, antes de este aumento del 5%, Sí. más de 5 millones de jubilados cobraban menos de 22.000 pesos por mes. Sí. Sin embargo, pese a lo ridículo de la suma, en conjunto, al ser 5 millones de jubilados y al ser en total 7 millones de jubilados y pensionados, Sí. es el 40% del gasto presupuestario. Por lo tanto, ellos atando a este ajuste a variables que no tienen nada que ver con la inflación ni con el dólar, pues fíjate lo paradójico, al gobierno le obligan a colocar títulos de deuda ajustados por el dólar. IPC, por dólar en el dólar link, exacto, Sí. en el dólar link en por dólar. Claro. Aunque es en pesos, se cobra y se paga en pesos, se ajusta por el dólar oficial en Claro. dólar link. Y en pesos, porque el BONSER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, se hace en base al IPC, en base al índice de precio al consumidor. O sea Sí. que ellos, los bonistas, para asegurarse ganancias, ellos aseguran al SER, o sea, al índice de precio al consumidor y al valor del dólar comercial. Y a los jubilados, en cambio, pretenden dejarlo enganchado con el ingreso del ANSES y el aumento de la remuneración, que por definición, y en la situación que estamos, por lo menos hasta marzo no va a ser mucho. Claro. Horacio, es muy interesante esto que decís, porque la emisión de los bonos también tiene que ver con los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, ir a buscar liquidez al mercado y no emitir, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con este acuerdo EFF que le estamos pidiendo al Fondo Monetario, ¿no? Tiene que ver con eso, pero más, aunque el fondo no hubiera aparecido, toda la reforma financiera de 1977 y la ley 24.144, que es la ley de carta orgánica del Banco Central, Sí. le ponen severos límites al financiamiento del Tesoro por el Banco Central. Claro. Fue Domingo Felipe Cavallo. Antes, por supuesto, en su momento siguiendo claras instrucciones del Fondo Monetario Internacional, Sí. porque por más que no le hubiéramos debido un peso al Fondo Monetario Internacional, con la ley 24, con el artículo 10 de la ley 24.144, nosotros estamos frenados en cuanto le puede financiar el Banco Central al Tesoro de la Nación. Se lo pone el Claro. límite y se lo pone... Vos fíjate lo paradójico, mirá lo perverso. El Banco Central, gracias a Cavallo, funciona como banco de banco. O sea, la deuda la toma el Tesoro de la Nación, Sí. los 100.000 millones de dólares que tomó Macri lo tomó el Tesoro de la Nación, pero como el Tesoro de la Nación le paga a sus trabajadores, las Fuerzas Armadas, Sí. la Policía Federal, a sus trabajadores públicos, en pesos, los contratos, las licitaciones, todo paga en pesos, las jubilaciones y pensiones paga todo en pesos, Sí. le vende ese dólar al Banco Central y el Banco Central después se da vuelta y lo vendía porque funcionaba como banco. Claro. Dólar que es deuda. O sea, Deuda. todas las reservas internacionales es deuda del Tesoro. Total. Los 40.000 millones de dólares que hay ahora es menos, pero no llega a 40.000. Sí. Es toda deuda. Si nosotros tenemos 100.000 millones de dólares, es deuda del Tesoro y sin embargo le permite meter esa deuda como si fueran dólares del Banco Central. O sea, es perverso Total. todo el engendro jurídico que nos dejó la reforma financiera de 1977 Sí. y encima la profundizado por Cavallo en 1992 con la ley 24.144. O sea, la ley de 21.526 de entidad financiera, la ley de inversión extranjera y la ley de carta orgánica del Banco Central forman un trípode que es totalmente perjudicial para la soberanía argentina. Pero es tremendo el ejemplo, ¿no? Es tremendo y sabemos dónde ir a buscar lo que causa tanto daño. Horacio, recién estabas hablando de lo que sí se va a mover libremente, va a ser las cotizaciones y por otro lado los precios. Ya vimos cómo, bueno, aumentó la nafta, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, se viene aumento de tabaco. Hay una gran cantidad de aumentos que vienen en el calendario y siempre yo suelo escuchar tus notas, leer tus notas, por ejemplo, en el cohete a la luna, etcétera, y vos identificás los culpables o los responsables de los aumentos de los precios de los alimentos en muy poquitas manos. ¿Cómo es que de repente no podemos contener nosotros los aumentos de los alimentos? ¿Qué pasa en esa cadena, Horacio? Y porque no hay intervención estatal. Acá se juega al libre mercado. Claro. Nosotros, por ejemplo, la botellita de aceite girasol de 900 centímetros cúbicos, Sí. que acá el 90% del mercado lo tienen cuatro empresas. Claro. Antes estaba Vicentín, pero Vicentín ya dejó de venderla por obvias razones. Pero las 4 que quedaron son
Aceitera General Dehesa con aceite Natura, Molino Río de la Plata con aceite cocinero, Arcor con su propia marca y el Molino Cañuela. Esas 4 tienen el 90% del mercado de aceite que hace. Esa botellita 900 centímetros cúbicos en el puerto de entrada de Europa, que es Ámsterdam, se vende a $2. Menos la retención, si el dólar está a 85,50, menos la retención, acá te la están vendiendo a 165 pesos. Claro. Si el dólar se sigue acrecentando, o sea, si se sigue dando más peso por dólar, se siguen ajustando el valor de la botellita de aceite. O sea, todo está atado, porque nosotros somos un gran vendedor de alimentos. El drama que tenemos nosotros es que la Argentina no existe en el PBI mundial. Solamente somos de toda la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, solamente somos el 0,3%. Pero somos el 10º exportador mundial de alimentos. Y en granos, en aceite, en pellet y en harina de soja y de maíz, somos el primero. El Puerto Rosario es el puerto del mundo, donde más se exportan productos agroindustriales del mundo. El año pasado, en el 2019, se exportaron 80.000 toneladas todas las 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur de Rosario hasta Tembúe. Pero lo que se llama el Puerto Rosario o el nodo Rosario, el nodo portuario Rosario, 80.000 toneladas entre granos, aceite, pellet y harina se exportaron. Y el segundo que le sigue, New Orleans, en el estado de Luisiana, con 66.000. O sea, el argentino es importante por todo alimento en el mundo. La economía puede estar parada, mal o bien en todo el mundo por el tema del COVID, pero alimentarte tenés que seguir alimentando. Por eso subió tan fuerte. Hace 10 años que no había superado los $400 la tonelada de soja, y ayer se había cotizado a $440 la tonelada en el mercado de Chicago de soja, de grano de soja. Pasó $800 la tonelada de aceite. O sea que estamos en una situación de un marco de precios muy bueno y de posibilidad de exportar. Sin embargo, cuando uno ve lo que informa Ciara y SEC, que son la Cámara de Industria Aceitera y la Cámara Exportadora de Cereales, lo están haciendo en cuentagotas. O sea que los tipos están presionando a que haya una devaluación mayor. No están conformes con esta devaluación y piden mayor devaluación. O sea, la presión es una locura. Pero la devaluación que hacen estos hijos de buena madre hacia el país es muy fuerte. Devaluarse benefician a ellos, pero nos perjudican a todos nosotros. Yo, por ejemplo, soy docente universitario y el aumento que me dieron, tengo 4 cátedras y me dieron 7% de aumento. Claro. ¿Te das cuenta del 7% de aumento que voy a cobrar en diciembre? Claro. O sea, vos te das cuenta de lo ridículo de todo esto. Y lo que me pasa a mí le pasa a los jubilados que le dieron 5% y le pasa a la gran mayoría de los trabajadores que tenemos problemas con el trabajo por el tema COVID. Bueno, toda esta situación hace que los grandes perjudicados seamos los trabajadores y los que vienen del mercado interno, o sea, todos los comerciantes, el que vende ropa, el que le vende al mercado interno. En cambio, los que sí están creciendo y están ganando fortuna son los bancos y los exportadores, sobre todo la Hidrovía del Paraná. Exacto. Horacio, bueno, uno te escucha hacer un poco todo este recorrido y contar un montón de cosas que la verdad es que no las cuenta mucha gente, que no se sabe. En la mitad de la información que vos nos acabas de dar, la verdad es que yo ni siquiera la tenía, y uno no puede evitar justamente pensar en el nivel de desigualdad en el que vivimos aquí en la Argentina. Y en función a esto, hoy se va a empezar a debatir en senadores, ya han avisado que probablemente sea un debate un poco largo, justamente la ley de aporte solidario extraordinario, que lo que va a hacer es un mínimo quizás de un poco de justicia, y que por una vez los que más tienen puedan aportar un poquitito en el marco de esta crisis. ¿Qué nos podés decir de ese debate que va a suceder hoy en la Cámara de Senadores? Mira, previamente lo dijiste vos. Según la estimación que hizo Carlos Heller, es cierto que ahora se corrió un poco porque el proyecto original tenía la declaración de activos arriba de 200 millones de pesos a diciembre, y ahora se lo pasaron a la fecha que sea la sanción. O sea, si la sanción es el 1 de diciembre, van a ser los 200 millones de pesos en activos, tanto financieros como patrimoniales, en activos, el total de activos, arriba de los 200 millones de pesos, con lo cual va a abarcar más personas. Pero el proyecto original de Heller abarcaba menos de 10.000 personas, de los cuales en realidad el grueso tenían más de 3 millones de patrimonio declarado, más de 3 millones. El grueso eran 253 personas, eran lo que aportaban casi la mitad del total. 200, y claro, porque son los ricos y famosos de este país. Nosotros tenemos, en la revista Forbes, nosotros dijimos recién que la Argentina es solamente el 0,3% del PIB mundial. Sin embargo, la revista Forbes, que toma las 2.000 personas más ricas del mundo, hay 50 familias argentinas. Un país que tiene, que lo reconoce el INDEC, a junio, por supuesto se empeoró ahora, pero a junio vos tenías 40,5% de la población bajo la línea de pobreza, o sea, más de 20 millones de habitantes
más de 20 millones de habitantes bajo la línea de pobreza, tenés 50 familias. Uno de ellos fue Jorge Brito, la familia de Brito que falleció ahora. Exacto. Brito había reconocido activo para la revista Forbes de 670 millones de dólares de él. O sea, de él 670 millones de dólares entre los campos de tenencia alta, la empresa de energía que tenía, el Banco Macro. Sí. 672 millones de dólares, para ser más exacto, había reconocido en la revista Forbes que tenía ese patrimonio. Bueno, a ellos por lo menos un mínimo de aporte, como decís bien Agustino, un mínimo de aporte que hagan está bien. Ahora, lo que se pensaba recaudar tal vez sean 350 millones de pesos. Sí. Pero el déficit fiscal acumulado, recordemos que este año el gobierno hizo un sacrificio enorme, tuvo que reconvertir todo el presupuesto para enfrentar el COVID. Sí. Equipó 14 hospitales de T0, tuvo camas de terapia intensiva, se compraron pulmotores, reactivos. De hecho, el sistema sanitario en Argentina no colapsó el sistema sanitario en Estados Unidos. En Manhattan colapsaron y no sabían. En Italia hoy en está Italia colapsado. te dicen, los médicos te dicen, no sabemos a quién le vamos a desentubar esta noche para poder entubar a uno nuevo que viene y que tiene más posibilidad de vida. El médico elige quién se muere y quién vive. Eso acá no pasó. Entonces, digamos, el sistema de salud uno podrá criticarlo, podrá decirlo, pero esto fue loable, por supuesto. Loable fue la actitud de los médicos, que muchos de ellos murieron, médicos y enfermeros y paramédicos en general, que muchos de ellos murieron por el COVID, Sí. y el riesgo permanente de una gran cantidad se infectó y todo el riesgo de inclusive enfermar a sus familiares. Claro. Bueno, toda esta situación que hemos vivido, heroicamente se ha salido, pero el sistema no colapsó. Ahora, esto se implicó un fuerte gasto público. Y por eso te decía, acá se piensa recaudar 350, 370 millones de pesos, pero el déficit fiscal a octubre son 1.700.000 millones de pesos. O sea que por menos que sean 400, te quedan 1.300.000 millones de pesos de déficit. O sea que este parche que está haciendo es importante, ojalá que sea anual y que se haga todos los años. Ojalá. Es importante, pero todavía seguimos teniendo el arrastre del agujero. Recordemos que la actividad se paró, que, Sí. que la caída del producto fue un 10%, Sí, sí. se recauda menos IVA, menos ganancia, menos combustible, menos impuesto interno, Sí. menos impuesto al débito que bancario, se recaudó mucho menos todo. Todo esto hace que se caiga fuertemente la recaudación, se cae el nivel de actividad y el déficit, aún cobrando esta plata, el déficit que pasamos el año que viene supera el billón de pesos. O sea, se una cuenta unos locura. 12.000 No, millones, no, no, unos 12.000 millones de dólares. Este es el drama que estamos viviendo en el sector fiscal. Tremendo, Horacio. La verdad que el panorama está clarísimo. Yo les recomiendo con mucho ahínco que vayan a buscar la nota que escribió este 22 de noviembre Horacio en El cohete a la luna, que se llama Gobernar. Hay un panorama clarísimo de la situación en este momento, de los aumentos, de lo que podríamos haber hecho o qué función cumplía Vicentín, todo lo que podríamos haber hecho con Vicentín, cuál es el rol del Banco Central, que un poquitito nos comentaba Horacio. Yo les recomiendo que vayan a esa nota. Y por último, Horacio, ya te dejamos tranquilo, quisiera preguntarte a qué temas vamos a tener que estar bien atentos en el corto plazo en materia económica y financiera en la Argentina. El acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es fundamental porque no solamente determina el hoy, sino determina los próximos 10 años. Es un acuerdo por 10 años y van a quedar condicionalidades muy fuertes. Claro. Y bueno, puedes sujetar a los jubilados a que estén cobrando 19.000 pesos, este 5% de aumento, la mínima lleva un poco más de 19.000 pesos. Ningún jubilado pensionado puede vivir con 19.000 pesos por mes. No, claro. Y la reforma tributaria hay que verla como la hacen, porque si vos me decís que la reforma tributaria cambia la alícuota de ganancia, que el fondo lo propone, llevarlo a los sectores mayores ingresos, llevarle del 35 al 41%, está bien. Sí. Pero después proponen eliminar devolución del IVA y generalizar el IVA. Recordá que nosotros tenemos... Y mirá el problema que se armó de este gobierno cuando quiso meterle IVA a la leche. Sí. Y estuvo bien en sacárselo. No podés cobrarle IVA a la leche. O sea, no podés cobrarle impuestos a los que son consumo de primera necesidad. No, después tampoco podés incrementar el impuesto al combustible. Y después tampoco podés reducir el gasto, porque no hay mucho tema para reducir el gasto. Que el gasto de reducir el gasto político, eso seguro. El gasto de representación, el gasto judicial, pero después el gasto en salud estuvo excelentemente gastado. El árbol se conoce por los frutos. Y el sistema de salud nuestro pasó la prueba, no colapsó. Exacto. Colapsó el de Chile, colapsó el de Brasil, no colapsó el argentino. Y no porque no tengamos problemas de pobreza y de hacinamiento, porque lo tenemos. Sí. Por eso la cantidad de muertos y la cantidad de afectados que hay. Pero el sistema de salud le dio atención a todos. Sí, bueno, sí. eso para sacarse el sombrero. Horacio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ha sido un verdadero placer, nos deja el panorama muchísimo más claro y seguramente te estaremos volviendo a molestar pronto porque esto sigue, esto nos sigue ahora y vamos a tener que seguir estos temas bien de cerca, Horacio. Para
Para mí es un gustazo y estoy a sus órdenes cuando ustedes quieran y muchas gracias por la invitación. No, un gustazo. gracias a Eso. vos, Horacio. Abrazo grande. Clarísimo. Horacio Robelli, economista, profesor, periodista, es un gran profesor de la UBA. Yo les recomiendo que lo busquen, que sigan sus notas. Esta última nota que hizo este fin de semana en El Cohete a la Luna, un portal que ustedes saben que nosotros seguimos mucho, es la nota que nos motivó a hacer esta entrevista. Es un panorama clarísimo y devastador. Desolador. Sí, desolador. Pero está bien que alguien también lo pueda poner en esos términos, De Tal vuelta, cual. esto que hablaba también, cuando uno dice, ay, bueno, la desigualdad, las diferencias y los que más tienen. Y hay veces que es necesario decir, che, loco, a ver, acá está pasando esto, porque si no parece que Argentina no tiene ningún argentino, país tercermundista. Lo huevo, Argentina es uno de los principales exportadores de alimentos. Somos la economía número 25 del mundo. ¿No? Bastante bien. De las 2.000 personas más ricas en el mundo, 50 son argentinas. Claro. Un país donde la mitad de la población no tiene para llevar un plato de comida a la mesa. Entonces, Exacto, amiga. es necesario alguien que te diga, che, loco, dimensionemos un poco. Dimensionemos y démonos cuenta dónde están los problemas. Recién nos hablaba de eso, ¿no? El monopolio que tienen esas 4 empresas de aceite y de grano. Bueno. Otro tema que no nos dio tiempo a tocar, pero que ya lo tocaremos con Horacio en otro momento, es los puertos que tienen las propias cerealeras en Rosario para evadir impuestos. Tenemos el río Paraná donde solo van barcas paraguayas, porque acá las argentinas quieren evadir impuestos, entonces van por otro lado. Es insólito lo que pasa en la Argentina, y él lo dijo bien clarito, hace falta un control del Estado ahí para que ese tipo de cuestiones no sucedan. Interesantísima la nota con Horacio Robelli. Solamente un detallito que voy a tirar con respecto a la mención de Jorge Brito, este banquero que nosotros habíamos mencionado la semana pasada, ¿se acuerdan? Es el que dijo, si se aprueba el aporte extraordinario va a haber una impresionante fuga de capitales. Y nosotros le respondimos, ya hay una impresionante fuga de capitales. Bueno, no vamos a hacer chistes ni nada con la gente muriéndose, eso se lo dejamos al otro lado de la grieta. Lo que sí vamos a decir es, esos son los riesgos que corren los multimillonarios en Argentina. Caerse de su propio helicóptero privado. ¿Cuáles son los riesgos de la gente que se va a dormir con hambre todos los días? Morirse de hambre, chickens. Ahí tenemos las diferencias de los riesgos que corre una clase social y la otra, para que lo tengamos clarito, nada más, para que lo tengamos clarito. 12:34, nos clavamos un temuki. ¿Qué le toca ahora al público escuchar? Flemita, papu. Uy,